Gracias por haber aceptado la invitación. Gerardo, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo surgió pues, la idea de escribir este libro? Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por trasladarse hasta las instalaciones de la UAM Xochimilco y por aguantar de pronto el ruido que se cuela en medio. No estamos en un estudio, sino en un cubículo, entonces realmente les agradezco mucho el interés. Este es un libro que nace como resultado de un diálogo verdaderamente comunicativo con uno de los representantes más destacados y finos de lo que se conoció como la nueva izquierda en Europa en general y en Alemania en particular. La nueva izquierda ya había asumido los resultados del estalinismo y entonces abrió las veredas para distintas investigaciones en distintos campos del acontecer social y político del mundo. Entonces Joachim particularmente es cercano a la Escuela de Frankfurt sin ser oficialmente un miembro de la Escuela de Frankfurt, digamos canonizado, ¿no? Pero fue profesor de la Universidad de Frankfurt, del MENO, durante toda su vida, ¿no? Él es economista de formación y después hizo el doctorado en ciencias políticas, ¿no? Bueno, en todo caso, tiene una inquietud interdisciplinaria que le lleva a tomar parte del debate que se desarrolló en Europa a partir de dos ideas provocadoras de grandes personajes en el mundo intelectual y académico de Europa. Por una parte, Norberto Bobbio lanza la pregunta, más o menos en 1975, ¿existe una teoría marxista del Estado? Claro, como resultado de la preocupación acerca de cómo se había configurado el universo de lo político en el universo soviético, ¿no? En el bloque del Este. Y entonces era muy claro que ahí había pasado algo, había un déficit en la democracia, en las libertades más elementales, en los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, se supone que estaban en el poder, que había una dictadura del proletariado, pero los proletarios de carne y hueso y no del discurso, pues carecían de derechos sociales, incluso para formar sindicatos. Entonces, algo había pasado con la relación entre la teoría de Marx y la teoría política. Había como un déficit, y sobre todo en lo que tiene que ver con la democracia. Era evidente que los regímenes políticos que imperaban en el bloque del Este eran todo menos democracias, aunque así se llamaran eufemísticamente. Entonces, o gobiernos populares, ¿no? En este caso también se incluía el caso de China. Entonces, la cuestión era discutir en el mundo de Europa Occidental y sus zonas de influencia, incluyendo América Latina, qué pasaba con la teoría política y, lo más importante, con la práctica política que provenía de la crítica del capitalismo. Era inevitable y era ineluctable que se instauraran regímenes autoritarios. ¿Por qué esa facilidad para que una revolución social con causas justas deviniera regímenes autocráticos? ¿Por qué se negaban las libertades más elementales? ¿Y por qué empiezan a ser regímenes de mentira, ¿no? Regímenes basados en la mentira. Y evidentemente pues empieza toda una actividad frenética en el mundo intelectual crítico de Europa Occidental, y un poco siguiendo la estela de Europa Occidental también en América Latina, un poco menos en los Estados Unidos, porque ahí finalmente no fructificó nunca la idea del socialismo realmente como una idea que encarnara en amplios grupos de la población, ¿no? Fue un fenómeno siempre marginal. Entonces, en este contexto, decía Norberto Bobbio, dice, ¿existe una teoría marxista del Estado? Pues no.
No existe una teoría marxista del Estado. Y debido a ese hueco teórico es que no se puede desarrollar una teoría política de la democracia basada en la crítica del capitalismo que hizo Marx. Esto fue alrededor de 1975. En 1977 en Italia hubo un congreso muy famoso porque llegó Louis Althusser, así como una de las grandes figuras del marxismo setentero, también en América Latina, influyó muchísimo Althusser a través de los científicos sociales que se iban a estudiar con él allá y traían al nuevo Marx a través de la mano de Althusser. Entonces, Althusser en ese congreso que se propone discutir el Estado, lanza más o menos la misma cuestión, nada más que como afirmación. No hay una teoría política del marxismo, y en consecuencia pues hay que hacerla. Por supuesto ya el colectivo Socialismo o Barbarie ya estaba haciendo una crítica al propio Marx, tratando de hallar ahí las razones por las cuales se habían desarrollado en su nombre formas políticas autoritarias. Entonces, ¿cómo era posible que un pensamiento que desmontaba críticamente la alienación, el fetichismo, la cosificación, el antihumanismo del capital, cómo era posible que las ideas de ese autor fueran utilizadas como legitimación de regímenes autoritarios que negaban precisamente las libertades, la libertad individual, sobre todo la libertad individual, pero también los derechos sociales? Y en este contexto una serie de autores que no se habían salido todavía de la reivindicación del pensamiento de Marx, que todavía no eran ni no marxistas ni antimarxistas, sino que seguían reivindicándose como marxistas, dijeron, pues bien, no hay una teoría marxista del Estado, no hay una teoría política de la democracia basada en la crítica de la economía política, vamos a hacerla. Y entonces en Alemania se desarrolló un debate interesante que se le llamó el debate acerca de la lógica del capital. ¿Por qué? Porque se trataba de derivar de la crítica de la economía política, pero sobre todo de la lógica que articula la crítica de la economía política como una especie de prótesis regenerativa, una especie de teoría política basada en la crítica de la economía política. Entonces, pues varios miembros de la nueva izquierda tomaron el reto de hacer una teoría política marxista, y uno de ellos fue precisamente Joachim Hirsch, ¿no? Yo lo conocí porque vino a México a dar unas conferencias, a participar en un seminario, invitado por John Holloway. John Holloway me lo presentó y efectivamente empezamos a tener una serie de conversaciones muy interesantes, cuestionamientos básicamente, acerca de algunos de sus libros. En ese tiempo estoy hablando de principios de los años 90, ¿no? Bueno, básicamente en el hito que significa 1989, pues evidentemente era curioso ver cómo el marxismo iba a afrontar ese acontecimiento histórico de la caída del muro de Berlín y lo que seguía, ¿no? En ese contexto, pues había muchos temas que discutir. Cómo seguir siendo marxista en esas condiciones, cómo reivindicar teóricamente una cierta política que se había prácticamente precipitado en el totalitarismo, cómo no ligar el marxismo con el autoritarismo, qué política hacer, y más en nuestros países, que no hay una verdadera tradición socialista que venga del pensamiento de Marx. O sea, quizá hay otras ideas igualitarias, quizá hay otras tradiciones y otras raíces comunitarias, ¿verdad? Pero no las basadas en la crítica de la economía política, ¿no? Entonces, pues estos eran los interrogantes. Me mandaba sus textos, yo los leía, empezamos a discutir, pero bajo una forma realmente así muy abierta, muy honesta,
muy tolerante además, no era una cuestión dogmática de ver quién tenía más fe. Yo había detectado algunos elementos disfuncionales en la teoría que derivaba la política y el Estado de las premisas de la crítica de la economía política de Marx, pero indudablemente frente a la visión que tradicionalmente se había hecho del Estado y de la política en el marxismo, pues sí era una bocanada de aire fresco el debate que en los 70, bueno, a partir de los 70 y en los 80, desarrollaron distintos autores, no solo en Alemania, que los alemanes eran muy teóricos, muy lógicos, sino también en Francia, en Italia y en Inglaterra. Entonces la idea básica era que sí era posible desarrollar una teoría política del marxismo, incluyendo una teoría del Estado, que no fuera reduccionista a lo económico, primer elemento. Y en consecuencia, pues había que reconceptualizar el estatuto de la crítica de la economía política. Se preguntaron, ¿esa economía, ese discurso de Marx, que se llama el capital, crítica de la economía política, trata realmente de economía o es multidisciplinario? ¿O trata también de cultura? ¿O trata también de política? ¿O es de antropología? Esto por una parte. Por otra parte, si jugó un papel en el joven Marx la idea del Estado, ¿cuál era? Y en esa medida, siguiendo la lógica del desarrollo de la obra de Marx, ¿qué sería del Estado? Siguiendo la coherencia de la teoría del Estado en el joven Marx, que sí había textos donde más o menos se interpretaba la teoría del Estado del joven Marx sobre la base de sus escritos periodísticos, sus cuadernos de notas, etc. Bueno, si era posible ahí tener si no una teoría, sí por lo menos líneas maestras de la reflexión sobre el Estado, pues si es así el joven Marx, siguiendo la dinámica del desarrollo político intelectual de Marx, pues tendría que haber una teoría política correspondiente a la crítica de la economía política. Pero lo más importante es que intentaron derivar la política y el Estado acerca de los planteamientos fundamentales de la crítica de la economía política. Esto quiere decir que hay primero el interés de desentrañar la lógica que articula la crítica de la economía política. Y esto quiere decir que se tenía perfectamente en claro, la distinción entre lo que se piensa, que sería el capital como proceso, de las operaciones del pensamiento que se tienen que realizar para llevar a cabo una crítica en el sentido kantiano de pasar por el tribunal de la razón un fenómeno. En este caso el fenómeno es relacional y procesual, ¿no? El capital es un proceso, es un fenómeno que es un proceso y es una relación procesual o un proceso relacional. Las dos cosas son válidas. Entonces, sí, este es el objeto, ¿no? Pero el procedimiento del pensar que se tiene que llevar a cabo para desarrollar esta fluidización de lo que aparece como un universo cósico, un mundo de cosas, eso compete a la filosofía que está detrás, o debajo, o arriba, pero en todo caso, previamente a la experiencia de criticar los fenómenos relacionados con el capital. Y entonces, bueno, esto no era nuevo. Ya había habido autores que habían desentrañado la enorme importancia de la lógica de Hegel en el pensamiento de Marx, y también que habían destacado la importancia del pensamiento de Kant en la crítica moral de Marx a la nueva forma del ser social, digo, para hablar con los términos que fueron usados en estas condiciones. En Italia se desarrolló gran parte de esta idea de la forma-estado. Incluso Antonio Negri tiene un texto muy juvenil, ya luego se hizo famoso por el Imperio, pero
mucho antes era un autor muy profundo, muy crítico, que había hecho una recuperación de la filosofía del derecho de Hegel y la había replanteado en términos de la filosofía implícita en el pensamiento de Marx, ¿no? Y de ahí él y otros autores italianos habían desarrollado esta idea de la forma como lo más importante tanto del capital como del dinero, como de la mercancía, refiriéndose a la forma mercancía, que es la expresión que usa Marx, forma valor, forma mercancía, y luego va desarrollando esta idea hasta convertirse en la forma dinero. Entonces dices, ¿por qué forma? Pues ¿por qué no habla del dinero, de la mercancía? Ya, pues porque la forma alude a estos procesos relacionales. La forma es tripartita, ¿no? Primero es una forma lógica, segundo es una forma abstracta, ¿sí? Y tienen tres partes, los entes relacionados y el común que los relaciona. Y entonces tiene tres momentos constitutivos, la forma es un triángulo. Y entonces Negri empezó a hablar de la forma Estado. El Estado es una forma igual que la mercancía. Entonces lo importante no es tanto que sea una mercancía, sino que tiene algo común la mercancía con el dinero, con el Estado, y lo común es que son formas, que se cumple lógicamente el triángulo constitutivo de estas formas procesuales. Y entonces sí era posible incluso llegar a la idea de la democracia, pero una democracia basada en el trabajo, que está en la base de esto que se conoció como el operaísmo italiano, el obrerismo italiano, que hizo remitirse a una política basada en la soberanía del trabajo en los lugares de trabajo. No eran sindicatos con los que se propugnaba, sino que eran consejos de fábrica, porque ahí los trabajadores podían discutir y ponerse de acuerdo en términos de su propia política, no la política burguesa, sino la política de los trabajadores, en función de lo que verdaderamente, del papel que desempeñaban verdaderamente en la sociedad. Y entonces tampoco era difícil estar de acuerdo con esta alternativa al parlamentarismo burgués, a los partidos, a la forma del partido y a los parlamentos y al gobierno y al poder. Era verdaderamente desplazar el núcleo de la soberanía del pueblo abstracto, la soberanía popular, a la soberanía de los trabajadores en los centros de fábrica. El consejo, la federación de consejos, la unión de consejos y la internacionalización del consejo como lo universal que efectivamente está poniendo en contacto a la clase obrera. Todo este era el ambiente en el que se generaron estas nuevas ideas acerca de la política y el Estado. Entonces, en conclusión, la nueva izquierda elaboró el concepto de Estado e hizo crecer la teoría política del marxismo, y pasaron de una visión instrumentalista del Estado, la clásica. El Estado es un aparato que está en las manos, un instrumento que está en las manos de la clase dominante y sirve para proteger los intereses comunes de la clase dominante, ¿no? Es la teoría instrumentalista del Estado. También estaba funcionando la idea derivada del manifiesto del Partido Comunista, que decía, Marx dice, bueno, Marx y Engels, porque se lo suscriben los dos, dice, el gobierno del Estado moderno es una junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa. Entonces de ahí nace la idea de que el Estado es, pues sí, un grupo de personas cuya misión y función es proteger el común, no a una parte del capital, sino procurar la reproducción del capital globalmente considerado, ¿no? Ya sea nacional, internacional, global finalmente, y no responder solamente a las necesidades y requerimientos e intereses de una fracción del capital, ¿no? Entonces, estas dos ideas con las que había funcionado el marxismo en su visión del Estado, se pusieron en cuestionamiento, en primer lugar porque hablar de una cosa, un instrumento, pues es una cosa, no estaba muy apegado al fundamento filosófico de la obra de Marx, ¿no? Marx había criticado
la visión de la realidad que descansaba en el fetichismo de las cosas. La mercancía no es la cosa. Lo que hace ser a la mercancía no es el valor de uso, es el valor de cambio. Y al final de cuentas, el proceso que está detrás del valor de cambio. Ese es lo que la hace ser mercancía, y por lo tanto hay que hablar en términos de relaciones y procesos y no de cosas. Entonces ya era sospechoso hablar de que el Estado era un instrumento y que tenía la clase dominante. Pero si haces ese diagnóstico, evidentemente te sale una teoría de la revolución en la que las cosas cambian como resultado de adquirir el poder, ¿no? De hacerse de ese instrumento, pero ahora usarlo en favor de la clase obrera o en favor de las clases trabajadoras. El debate que había abierto un gran conjunto de reflexiones muy interesantes se remite a los años 30 entre el austromarxismo y Kelsen, entre la teoría liberal kantiana del Estado de Kelsen, clasiquísima, y la teoría del Estado de los austromarxistas, que pues no eran revolucionarios, ¿no? Ellos eran bastante socialdemócratas y querían llevar a cabo un conjunto de reformas muy civilizadas para que poco a poco se transitara a una sociedad pues igualitaria, pero respetando las instituciones burguesas, no porque fueran burguesas, sino porque eran instituciones que el genio y el espíritu humano habían confeccionado para llegar a acuerdos pertinentes, ¿no? Fueron muy criticados por eso, ya sabes todo cómo le fue a los reformistas, a los socialdemócratas, eran prácticamente revisionistas, traidores de la obra de Marx, pero en términos de teoría política eran los que estaban preocupados, eran socialdemócratas, ¿no? Los revisionistas estaban preocupados por qué hacer con eso que llamaban maquinaria del Estado. Y en ese debate Kelsen les puso un cuadro muy interesante, ¿no? Es así como que, bueno, vamos a suponer que el Estado sea el instrumento de opresión de la clase dominante, ¿no? Entonces, pues, si ustedes reivindican una dictadura del proletariado, están diciendo que cualquier forma de gobierno actual, aunque sea democrática, es una dictadura de la burguesía. No, pues sí, es bastante lógico. Incluso hay autores muy célebres, muy contemporáneos, que hablan de la dictadura del capital, ¿no? Pero bueno, pues es que no es lo mismo hablar de la dictadura de una clase a hablar de dictadura en términos políticos, ¿no? Entonces es como los que dicen que el neoliberalismo es totalitario, ¿no? Sí, espérate, no es tan así, porque los conceptos y las categorías tienen cierto orden en el universo de conceptos y categorías al que pertenecen, o de teorías a los que pertenecen. Entonces, en fin, es parte del debate político esto. Pero Kelsen pues dice, a ver, ustedes dicen que el Estado representa los intereses de la clase dominante. Muy bien. A ver, el proletariado pues es dominado, pero cuando llega al poder, cuando se instaure una dictadura del proletariado, pues una de dos: o es un primer sistema social donde el Estado no representa los intereses de la clase dominante, sino de la clase dominada, el proletariado, y si sigue siendo una clase dominada el proletariado, entonces por primera vez se cumple que el Estado no representa los intereses de la clase dominante. Entonces, una de dos, está mal. En todo caso, es cuestionable la relación que están haciendo entre dominación social y poder político, ¿no? Pero además, lo más increíble del asunto es que ustedes marxistas conciban una clase dominada, el proletariado, en el plano social y económico, que está representada políticamente en una dictadura. Cuidado, y estaba advirtiendo algo serio que sí estaba pasando. El proletariado siguió siendo proletariado en los países donde hubo revoluciones socialistas. Entonces, ¿qué naturaleza de clase era el poder político en esas sociedades? Era dictadura del proletariado
declarativamente, pero en el plano social seguían siendo dominados, seguían siendo explotados y ahora peor, carecían de derechos políticos y de derechos mínimos y de las propias libertades burguesas, ¿no? Entonces eso fue Kelsen, y es un debate que a menudo se echa de largo, pero ya lo había señalado Kelsen frente a los austromarxistas. Es un debate, por supuesto, que hay que rescatar. Parece que no estoy hablando del libro, pero sí voy a hablar del libro. Estoy hablando del contexto y de la importancia de este libro. Realmente este libro, no porque lo haya escrito yo y Joachim, sino porque justamente recupera estos debates, ¿no? Y da una salida. Entonces, efectivamente, desde el nombre queríamos ser contundentes al señalar nuestra posición, y es la política del capital. Es una provocación, ¿no? Pues el capital es económico, ¿no? Y más los economistas son así como pues muy celosos de su ámbito, porque son los únicos científicos sociales que verdaderamente son científicos, ¿no? Según la leyenda. Pero el asunto es la política del capital. ¿Cómo el capital tiene una política? Pues entonces es la clásica dictadura del capital, ¿no? Y ya con eso se acabó. El capital es totalitario, el capital es dictatorial, el capital dicta su ley en la vida cotidiana, aquí y en China, y más en China, y entonces ya no hay nada que hacer, no hay nada que discutir. Pero el asunto es que justamente nosotros recuperamos el debate de la lógica, de la derivación lógica del Estado a partir del capital. Pero es ahí cuando Joachim pues se va al materialismo histórico y yo hurgo por otros caminos que vienen pues desde los griegos antiguos, pasando por la escolástica y luego sobre todo el idealismo alemán, particularmente Kant, Hegel y Marx. ¿Por qué Kant? El libro de Marx se llama Crítica de la Economía Política. No se llama Fenomenología del Capital, se llama Crítica de la Economía, el Capital, Crítica de la Economía Política. Y entonces, ¿qué significa crítica en el concepto de pensamiento alemán? Pues crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio. Bueno, hay una tradición crítica impresionante, pero obviamente crítica en filosofía no significa lo que significa en el diálogo cotidiano, en el sentido común, ¿no? Crítica no es hablar mal de algo. Vamos a hablar mal, vamos a hacer la crítica del capital, ¿no? O la típica expresión esta de la crítica constructiva, ¿no? Te voy a hacer una crítica, ¿no? Pero constructiva. No, la crítica deshace, la crítica analiza, la crítica reivindica el lugar de la razón y señala los propios límites de la razón. Pero en este caso es la crítica de la economía política. ¿Y qué es la economía política? ¿Una esfera de la realidad? No, claro que no. La economía política es un discurso de los mercantilistas, de Adam Smith, de Luis Ricardo, Malthus. La economía política es un discurso con pretensiones de cientificidad. Por lo tanto, tiene resueltas los retos de la ciencia. ¿Cuál es el reto de la ciencia? Describir la realidad, ¿no? Por supuesto que esto se va a convertir no solo en una descripción de la realidad, sino en una construcción teórica de la realidad, ¿no? La importancia de la teoría va más allá de la mera descripción de lo que ve. Y la muestra es que la gran pregunta, ¿cómo se determinan los precios?, pues no es algo que emane de la realidad empírica, ¿no? Hay que usar el pensamiento, sobre todo el pensamiento abstracto, para unificar cosas que no se ven a primera vista. Entonces, en la crítica, de entrada, la crítica de la economía política, hay que decir que es un pasar por el tribunal de la razón los fenómenos asociados al discurso de los economistas. En otras palabras, hay que pasar por la razón, el discurso de los economistas. Y es lo que hace Marx en su famosa obra. ¿Y cómo lo hace? Pues con este andamiaje que extrae del idealismo alemán, que es una tradición de la que él procede, aparte de las otras tradiciones judeocristianas. Es el idealismo alemán
una de sus fuentes más importantes, o la más importante, y entonces el andamiaje conceptual en el que se erige, sobre el que se erige la crítica de la economía política, pues está hecho de lógica, y está hecho de lógica hegeliana, y de razón pura y razón práctica, criticadas por Kant, ¿no? Entonces ahí sí ya se lee de otra manera la crítica de la economía política, y el resultado no es que faltó el capítulo político del capital, sino que el resultado es que hay una política implícita en todo el proceso conceptuado por Marx, conceptuado y no descrito, conceptuado por Marx, en todo el proceso. Y entonces encontramos política en la mercancía, encontramos política en el dinero, encontramos política en el proceso productivo, pero encontramos distintas estaciones y dimensiones de la política. Entonces el primer capítulo se llama La corona y la bolsa. No es muy ingeniosa la metáfora, la verdad, pero alude específicamente a dos símbolos del poder que se debaten en la época moderna. La corona evidentemente alude a la monarquía, al lugar vacío del monarca. El lugar del monarca está vacío, ¿no? Y luego se ocupa, pero el lugar del monarca permanece abstracto. Y bueno, alude a toda la tradición del Estado soberano, ¿no? De la monarquía que se remite a la antigüedad grecolatina, pero que tiene una fundamentación teológica en la Edad Media, ¿no? La monarquía es por derecho divino. Y el capital tiene que ver algo con la teología y con la divinidad. Y la bolsa pues se refiere efectivamente al dinero, pero obviamente recojo aquí la famosísima frase del 18 Brumario de Marx, en el que, analizando la coyuntura del golpe de Estado de Luis Napoleón del 51, él dice: la burguesía se echa para atrás en la escena política y para salvar la bolsa renuncia a la corona. Y este es el movimiento moderno propiamente. Los burgueses están atendiendo sus negocios y no se van a dedicar a la política salvo por morbo, ¿no? Como cuando algún hijo de un burgués se mete al boxeo porque le gusta dar y recibir golpes, ¿no? Pero no porque lo necesite. De estas cosas raras. Sí, eventualmente un burgués se mete a la política, pero en realidad los burgueses están cuidando sus negocios, no necesitan hacer política. Ellos tienen otra dimensión del poder y por lo tanto también una determinada manera de vivir la política. Pero no se van a meter a formar un partido burgués revolucionario, ¿no? No. La política burguesa la representan incluso aquellos que se ponen partido proletario del revolucionario pobre y anarquista. No tiene coherencia, pero bueno, tampoco el Partido de la Revolución Institucionalizada tiene coherencia, el Partido Revolucionario Institucional tiene mucha coherencia, así que bueno, en la política se valen estas contradicciones, como cuando se habla de democracia elitista o democracia parlamentaria o democracia sin adjetivos. De todos modos la tienes que adjetivar para que la democracia signifique algo, ¿no? Pues son formas de lenguaje político. Y así es entonces la manera en que vamos desarrollando esta idea de la relación entre la economía y la política, pero críticamente. O sea, nosotros decimos, no hay separación entre economía y política, de entrada. Esa es una ilusión del mundo de las ilusiones basadas en la forma-valor. No hay nada más fantasioso, fantástico y fantasmático que el precio de las mercancías. Y sin embargo es lo más real. Ah, caray, ¿cómo? Sí, ¿no? Es decir, si sales sin dinero de tu casa, pues no tienes existencia social, ¿no? Y no puedes comprar nada, pero justamente el lenguaje de las mercancías es el precio. Y se convierte en la realidad real, verdaderamente auténtica, ¿no? Porque en el mundo moderno se invierte la relación, ¿no? Y entonces se constituye a través de la forma-valor lo abstracto como lo real y lo concreto como lo indiferente. Lo concreto es la vida humana, el mundo material, el que somos seres sintientes y pensantes, ¿no? Que
vivimos de manera cotidiana, nos angustiamos, nos enfermamos, nos neurotizamos, nos ponemos nerviosos, sudamos, etcétera, comemos. Y necesitamos trabajar para comer. ¿Sí? Pero estas condiciones que parecen tan sencillas, que son las del valor de uso, no rigen como ley social. Lo que rige es el valor de cambio. Y entonces esta materialidad de la corporeidad de los seres humanos, sus sentimientos, su sistema nervioso central, y todo lo que produce el cerebro en términos de pensamiento, todo eso carece de importancia. Y lo importante es que esto sea codificado en un universo abstracto, hecho de categorías que son reales inmediatamente. Las famosísimas abstracciones reales. El dinero es una de ellas. ¿Qué es el dinero? Es una abstracción. Si tú me dices, esta moneda es dinero, sí, esta moneda es dinero, pero el dinero no es la moneda. ¿Dónde está el dinero? Pues en el banco. No está en el banco, en los papeles. Pues está en los papeles cuando hay una relación humana que les cree. Entonces, ¿qué es el dinero? Una relación. ¿Y es de poder? Claro que es de poder, cuando alguien lo tiene y el otro no. Entonces el que no lo tiene va a hacer lo que diga el que sí lo tiene. Entonces es una relación de poder, que aparece como una relación de iguales. Y entonces el universo de la relación entre economía y política es sumamente complejo. No es la economía por allá, no la producción, los bienes, la distribución, el consumo, la determinación de los precios, oferta, demanda, especulación. Y por acá la política, ay, los malditos políticos que no trabajan y ganan mucha lana, ¿no? Eso es una visión fetichista de la unidad del todo. Y es que lo verdadero es el todo. Había aprendido Marx acerca de su maestro Hegel, ¿no? Lo verdadero es el todo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que hay que saber todo para poder criticar al capital? No. El todo no es todo. El todo es el orden de sentido, o el sentido del orden. El universo de sentido que le da ser a las cosas, a las existencias, a las meras existencias, ¿no? Esto entonces es lo que hay que desentrañar, ¿no? El todo es un horizonte de comprensión, no es todo, ¿no? Sino es el horizonte de comprensión. Y en Marx, ¿cómo está dibujado este horizonte de comprensión? ¿Desde dónde hace la crítica de la economía política? Bueno, desde una visión en que el hombre es infinitamente digno, ¿no? Y entonces el hombre pues, no es cosa, por lo tanto no se le puede explotar, no se le debe explotar, ¿no? El hombre es hombre, no es animal ni es cosa, el hombre es hombre. Las cosas tienen precio, los hombres no deben de tenerlo. Los hombres tienen dignidad, había postulado Kant. Y con esta visión del ser humano, Marx, muy kantiano, realiza una crítica moral a la forma valor. Moral no quiere decir moralista, ¿no? Una forma moral. Es decir, es una consideración ética, pero no solo tiene eso. No solo, Marx solamente era muy bueno y decía el capital le enajena al ser humano, no, sino que se está dando cuenta de las distintas figuras que adopta la enajenación. Y entonces tenemos el sentido de totalidad que por tanto unifica economía y política y las deshace la diferencia. No es que las pegue, ¿no? Pégala y ya van a ser lo mismo. No van a ser lo mismo, ¿no? Ni en el coito el hombre y la mujer son lo mismo, ¿no? Son dos personas que se unen y luego se separan. Aquí estamos hablando de ni siquiera la unidad de economía y política, sino la crítica que lleva a decir que la separación economía y política es una visión mistificada de la relación procesual que une al trabajo consigo mismo. Es decir, el capital es un nombre demoníaco del control del trabajo sobre sí mismo, ¿no? Y claro, el trabajo es una categoría histórica, antes no la tenemos, y surge con el mundo moderno como la fuente de la riqueza. Por primera vez en el mundo moderno se considera que el trabajo es la fuente de la riqueza y por lo tanto lo que da legitimidad a la apropiación de los objetos.
Marx continúa esta tradición y dice, pues, pero los trabajadores son estos despreciados son los verdaderos trabajadores, pero es el trabajador un burgués llevado hasta el extremo de su propia negación, lo que significa que el capital es un hombre, es como el 666 del diablo, pero que adquiere el trabajo para dominarse a sí mismo en realidad, ¿no? La verdadera fuente ontológica del capital es el trabajo. Y en consecuencia, la crítica de la economía política es una crítica total del capital. Ya está ahí, la lógica ya está ahí. Que no terminó su proyecto, eso es cierto, ¿no? Le faltaron, de acuerdo a varios proyectos, los cambiaba cada rato, nunca se hubiera doctorado en la UNAM, ¿no? O sea, si imagínate que en cada examen de candidatura o algo así cambia el proyecto, pues lo regañan los profesores, ¿no? Así como que no, tú nunca te vas a doctorar, y además, pues pasaron los años y nunca jamás terminó propiamente el Capital, ¿no? Siguió escribiendo, siguió leyendo, leía como loco verdaderamente. Pues se trastornó Jenny porque pues nunca estaba en la casa, no había dinero, etcétera. Jenny es su esposa, ¿no? Más grande que él. Y él se iba al Museo Británico a estudiar, seguía estudiando, seguía leyendo, tenía un método muy complicado de trabajar, pero muy efectivo, y consistía en copiar a mano, pues no tenía iPad, ni iPhone, ni nada, entonces, a copiar, y con su horrible letra, porque la tenía horrenda, y copiaba, ¿no? Y luego hacía sus comentarios, y luego sacaba estos comentarios como cortar y pegar, pero pues a la antigüita, ¿no? Y así iba haciendo sus cuadernos. Entonces, cuando nos remitimos a los Grundrisse, en 1857-58, pues efectivamente vemos ahí la coherencia en la lógica que está entretejiendo la crítica de la economía política, y decimos, no, esto no es economía. Esta es la crítica de un discurso, una crítica lógica de un discurso. Y justamente los entorpecimientos lógicos de los economistas son sintomáticos de que ahí hay que rascar a profundidad, hay que cavar profundamente para encontrar la raíz relacional y procesual que está justamente haciendo síntoma, ¿no? en las incongruencias lógicas de los economistas. Entonces ahí aparece así como la iluminación que va a dar lugar a una consideración del capital como fuente unitaria de un desarrollo crítico, pero ahora de la política. Entonces, este libro representa así como que la condensación de este esfuerzo, pequeño, ¿no? Y básicamente yo me encargo de la primera parte, es la corona y la bolsa, primer capítulo, y el segundo capítulo ahí sí, de plano reivindico a Hegel, y le titulo, en lugar de crítica de la economía política o algo así, o crítica de la economía vulgar, cosas de esas, de plano le digo breve fenomenología del capital, como si la fenomenología del espíritu estuviera en la base de las distintas figuras que adquiere el capital, dando esta idea del proceso, ¿no? Entonces, proceso relacional no es algo que haya surgido de los nuevos autores, está en Hegel y está en Marx, ¿no? Entonces, cuando se tienen dificultades de entender proceso relacional o relación procesual, ¿no? ¿Qué es eso? Es más fácil cuando se ha asumido el movimiento de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Entonces, de ahí proviene. Yo no lo encuentro en autores de este debate, yo francamente no lo encuentro en Holloway, no lo encuentro ni siquiera en Joachim, ¿no? La idea de que el Estado es un proceso relacional, ¿no? Que se caracteriza por ciertas estaciones como la fenomenología del espíritu, ¿no? Certeza sensible, percepción, entendimiento, razón, y luego el despliegue de la razón en autoconciencia, hasta llegar pues al saber absoluto, ¿no? Un poco es del capital, transita por distintas figuras y ahí habría que atraparlo. En esta lógica ontológica, aquí me distancio de Joachim, yo reivindico la lógica ontológica de Hegel para describir mejor el capital, así como es. Y la verdad es que sale más exacto describir al capital hoy
sobre la base de esta reasimilación no de Hegel por un nuevo marxismo, sino de la crítica de la economía política en una lógica ontológica del presente. Entonces bueno, pues no es esto, pero este es un primer paso para desarrollar ulteriormente en distintos trabajos algunas de estas tesis. Bueno, nos has dado un gran bagaje. Sí, ¿no? Tú comienzas en el libro diciendo cómo es que la política surgió desde los griegos, ¿no? Cómo es que se dan esas reglas de la convivencia a través de la palabra y también mediado por la razón, ¿no? Es verdad, a veces se les critica como a los griegos de que dicen, bueno, pero es que no podemos encontrar a lo largo de la historia esto de praxis, porque ellos como que separaban la teoría y el trabajo, ¿no? Pero con esto que nos acabas de decir, de, bueno, ¿qué concepción tenían del trabajo, no? Y cómo es que ya es, en la modernidad se incide esto que es como, por una parte la economía, que se nos va a presentar en el mercado, que son como individuos propietarios privados, libres, y por otro lado como la esfera política, ¿no? Se nos va a presentar como esa parte separada, ¿no? Y bueno, con todo esto, ¿cuál sería tu postura, por ejemplo? ¿Podrías profundizar más con lo que Norberto Bobbio dijo en algún momento de que no había una teoría del Estado en Marx? Evidentemente, si lees el Capital, desprevenido, descuidado, a primera vista, parece que va a hablar de la economía. Y de la economía como un fragmento de la realidad que está ahí, ¿no? A ver, ahí está la economía. Entonces vamos a hablar mal de esta economía y mal moralmente de esta economía. Lamentablemente esta lectura formó a generaciones enteras de militantes. Entonces cuando llegaban al poder pues eran bien dogmáticos, ¿no? Pues sí, la fuente es una crítica moral, pues corrijamos moralmente, seamos buenos, hagamos el bien y se acabó. Pero esto no funciona, ¿no? Las ciencias sociales se inventaron precisamente para hacer un análisis, una descripción y dar cuenta de manera comprensiva o hermenéutica de eso que aparece como realidad. Pero la economía pues no se ve así, ¿no? ¿Qué ves? Pues ves mercancías, ves dinero. Así son las categorías en las ciencias sociales, ¿no? Las vemos cosificadas, ¿no? Pero no son eso. ¿Qué es una escuela? Pues no son los ladrillos, los salones, los pizarrones. Parece que eso es la escuela, pero la escuela en realidad es una relación humana que tiene un contenido. El proceso de enseñanza-aprendizaje y además es coercitivo. Horarios, profesores pagados, etcétera, ¿no? Todo un sistema coercitivo. Así son las instituciones sociales, incluyendo en ellas las instituciones políticas y incluyendo en ellas las instituciones que en el lenguaje ordinario son las instituciones económicas. ¿Qué es el dinero? Pues parece que la moneda es el dinero, pero el dinero ya dijimos no es eso. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el ejército? ¿Qué es el Estado? Parece que el Estado es el grupo gobernante. Entonces, pues obviamente Norberto Bobbio pues, fue un gran intelectual, un gran profesor, un gran teórico, pero lo que se llama alguien que pudiera interpretar el discurso de Marx, filosóficamente no lo hace. Por eso es que él dice, no sin Marx, no podemos estar, en nuestra civilización también es Marx, ¿no? Pero no solo Marx, y es más, lo revaloramos, le damos su lugar, pero hasta ahí, ¿no? Entonces el asunto es el horizonte de comprensión en el que te muevas, ¿no? Él tiene una peculiar manera de interpretar la historia de las ideas políticas o de la teoría política, ¿no? Él le llama filosofía política, pero en realidad lo que él hace son clasificaciones o taxonomías terminológicas, estado de naturaleza, pacto, sociedad civil,
igualdad, libertad, le gusta trabajar con dicotomías, ¿sí? Esto en términos filosóficos quiere decir que se queda atorado en Kant, en el filósofo de las diferenciaciones, de las clasificaciones, de las separaciones, de la organización, de la taxonomía. El paso siguiente es Hegel, y Hegel significa dialéctica, y dialéctica significa no que A esté relacionado con B, sino que A tiene a no A en su seno. Y por lo tanto, que directamente, bueno, después de un proceso, que las cosas son procesos, las cosas son devenir, esto está desde la entrada de la lógica de Hegel, ¿no? El ser indeterminado es igual a la nada, y la nada, pues es como el ser, es decir, nada. Y entonces lo que hace ser al ser y nada a la nada es el devenir. Y ahí está la idea de proceso relacional. Relación procesual. Entonces quieres atrapar a un ente en su coseidad inmediata y se te escapa lo que es. Así funciona. La relación entre relación y cosa. El vínculo entre cosa y relación. Y entonces esto lo vemos reproducirse en el Capital, pero pues está en la lógica de Hegel, ¿no? El ser para sí. La relación es lo que hace ser al ser, pero es una relación en que hay doble negación. Algo para que sea necesita negarse y negar al otro. Y esto quiere decir que las cosas son al mismo tiempo y no son. Y no se ve el principio de no contradicción, sino que las cosas son eso. Las cosas traen su negatividad en su seno. ¿Ah? Entonces, ya desde esta lectura, la crítica de la economía política sí tiene implícita una teoría del poder, una teoría de la dominación y una crítica de carácter ético del poder del trabajo sobre sí mismo, llamado capital. O sea, una crítica del capital. Y esto a través de una crítica lingüística, hermenéutica de los economistas, pero pues porque eran los que estaban discurriendo acerca de la columna vertebral estructurante de la sociedad moderna, ¿no? Y eso sí era verdaderamente universal, ¿no? Y hoy sigue siendo válido, ¿no? Seas multicultural, de una comunidad por ahí aislada, indígena, maometano, seas animalista, seas budista, seas joven, viejo, seas del color de la piel que seas, de la cultura que seas, lo universal en el mundo moderno es que todos intercambiamos mercancías, compramos o vendemos fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces los chinos son muy diferentes, los alemanes son muy diferentes a nosotros, los gringos, sí, pero aquí hay un denominador común y ese sí es universal. No me digas que todo depende con el cristal con el que se mire, porque comes y para comer o compras o vendes fuerza de trabajo, ¿no? O tienes que ver con un seguro del Estado, que el Estado no lo saca de la maquinita, ¿verdad? Lo saca de su monopolio de disponer de la hacienda y entonces lo deduce de las ganancias o lo deduce del trabajo, que finalmente las ganancias son trabajo acumulado, ¿no? Al final de cuentas es el trabajo el que paga los seguros de desempleo, ¿no? En el caso de que exista, pues aquí es muy reducido, ¿no? Aquí se llaman becas doctorales, ¿no? Los seguros de desempleo. Entonces, pues obvio, pues no podía entender estas maneras en que sus dicotomías se convierten la una en la otra, ¿no? Cuando el amor es odio, pues, la libertad no libertad y cosas más complejas, ¿no? Profesor, esto tendría que ver también con la diferencia entre la política y lo político, esa idea que se tiene de la política desde los griegos hasta la modernidad, hasta la actualidad. No, en la historia del pensamiento político no es relevante la diferencia ontológica entre la política y lo político. Esto es son términos que ha adoptado el debate más contemporáneo, ¿no? Cuando Carl Schmitt habla de lo político no se refiere a un conjunto de cosas que sean lo político a diferencia de la política, aunque es cierto que se ha hecho tradicionalmente una diferencia entre la política como el arte de llegar a acuerdos, sobre todo legislativos, para aprobar leyes consensuadas y luego echarlas a andar mediante el ejercicio gubernativo,
propiamente lo que es politics, ¿no?, en inglés, y lo que es la política como policía o administración. Esto viene del pensamiento alemán, específicamente del cameralismo, una corriente de lo que hoy llamamos administración pública, que decía, el Estado racional sí, administra la cosa pública racionalmente. Y que se peleen los políticos no importa, son peleas retóricas. El Estado ha de hacer un ejercicio gubernativo racional, hoy diríamos un diseño de políticas públicas racionales, independientemente de que quien gobierna sea un partido político o sea otro, ¿no? Entonces aquí ya hay dos dimensiones desde fines del siglo XVIII y principios del XIX. Está esta idea, en el cameralismo, insisto, entre distinguir la política que hacen los políticos, que sería como el diseño de las directrices de gobierno, y la política como el ejercicio del management, digamos, la administración pública, la policía o las políticas públicas, y eso pues no importa, ese es un saber racional, y a esto se le llamaba propiamente policía o administración pública, dos dimensiones, ¿no?, de la política. Hoy todavía los que estudian políticas públicas o administración pública parten de esta distinción entre la política como politics, ¿no?, y la política como administración. Salvando esa base que es cierta, ¿no?, cierto, el personal del Estado, la clase universal en Hegel, pues no le importa cómo y quién esté en el gobierno y cómo haya llegado. Tiene que ser un ejercicio racional de administración pública. Más allá de eso, el asunto es, me parece a mí, que referido al concepto de lo político de Carl Schmitt, pero el concepto de lo político no es que hable de lo político, decía hace ratito, como esfera, porque el nombre en alemán es der Begriff des Politischen, o sea, el concepto de lo que es político, el concepto de lo que alcanza el estatuto de ser político, aunque en primera instancia no lo sea. Entonces él dice, bueno, para describir lo que alcanza el estatuto de ser político, yo requiero una dicotomía que me clarifique. Así como en la estética la dicotomía es feo-bello, eso me clarifica lo que se trata el juicio estético. En la economía es rentable, no rentable. Bueno, en la política, lo que tenemos para el estatuto, para decir que algo es político, es que los seres humanos se agrupen en amigos y enemigos. Entonces sí saca la problemática de decir que algo es político, algo estático es la política o lo político, ¿no? Y entonces, pues más bien se refiere a un criterio que me va a decir cuándo alguna relación humana alcanza el estatuto de ser política, aunque sea económica. Si los seres humanos se agrupan en amigos y enemigos, entonces estamos hablando del concepto de lo político. Pero también siguiendo esta distinción, aunque no siguiendo esta forma de resolver el asunto de lo político, Carl Schmitt, algunos autores como Rancière han hablado de lo político y de la política de manera diferente, ¿no? La política sería la actividad institucional y lo político sería justamente el momento del acontecimiento que rompe el orden normativo vigente, o sea, la revolución, ¿no?, básicamente. Y lo mismo en Poulantzas, que estuvo de moda en los años 70 del siglo pasado, también había una distinción, pero al revés ahora, ¿no?, de la política como la actividad viva de romper el orden, y lo político como el orden institucional anquilosado de aparatos estatales y los aparatos ideológicos y todo esto, ¿no? Entonces, la verdad no... Digo, también aquí hubo las propias... tiraron su cuarto a espadas, también hicieron sus propuestas de lo político, como en Bolívar Echeverría, ¿no?, por ejemplo, como lo que trasciende a la política, ¿no?, como lo que es verdaderamente de naturaleza política, y Bolívar Echeverría propone un concepto muy útil que es la politicidad natural,
y la politicidad enajenada. La politicidad natural sería propiamente lo que cumple las características de lo político, ¿no? Lo que es político, que es en cualquier sociedad o en cualquier comunidad el orden de organización de la vida en común, ¿no? Y entonces sí habría una politicidad natural, que serían las actividades, las facultades políticas de todo hombre de llegar a acuerdos con otros y organizar racionalmente su vida en común. Pero hay una política enajenada que es la que te hace votar y erigir a una clase gobernante que pues tiene su propia racionalidad y jamás ve en función de los intereses reales de la población, sino más bien de las fuerzas económicas y cosas de estas. Te soy muy sincero, más allá de la potencialidad que tiene esta problemática de este recurso de la politicidad natural, que sería algo así como un recurso aristotélico. El hombre es un animal político, si es hombre es político, porque tiene lenguaje, tiene racionalidad, puede llegar a acuerdos vinculantes, puede cumplir su palabra, puede cumplir la ley, no siempre de manera por las buenas, entonces erige un aparato coercitivo que garantiza que ha de obedecer lo que fue acordado por todos, lo que siempre representa dificultades. Todo eso tiene que ver efectivamente con lo político. Mira, con la política, perdón, con la política. Fuera de eso, yo no he encontrado realmente relevancia en esta distinción. Yo lo que sí digo es que la política tiene una doble acepción desde los griegos, como casi todo. Es un saber y es una actividad iluminada por el saber. Y entonces es la política la que verdaderamente remata, encierra, concluye, completa la humanidad del ser humano. Y por supuesto que se va mutando históricamente. La política del capital es una política muy, muy, muy trastornada, muy desquiciada, pero sigue siendo política. Nada más que la política del capital no se hace mediante los discursos racionales, se hace mediante las fuerzas ineluctables, que se imponen bajo la lógica de la necesidad, ¿no? Y es la economía. Incluso la economía como universo de fetiches. Es así como las leyes de la economía, son como las leyes de Newton, o las leyes de la física cuántica, ¿no? Y dices, ¿sí? ¿En serio? A ver, los precios no es cierto que se determinan monopólicamente, y por tanto políticamente. No importa entonces el lugar geoestratégico, geopolítico que ocupe cada formación nacional para determinar las condiciones económicas que se van a desarrollar en ese determinado contexto. Entonces, en realidad, podemos hablar incluso de la política del capital como el fundamento de la economía, ya en el plano propiamente formal, ¿no? De la economía tal y como aparece, esa que de repente entra en crisis y trastorna todo el universo, que por cierto, de todos los procesos de crisis siempre sale más fortalecida la clase dominante, ¿no? Que casualmente, eso es la política del capital, ¿no? Entonces lo político, digo, si estás con el rollo así muy arendtiano, muy de Walter Benjamin, de el tiempo mesiánico y la revolución que va a venir y todo esto, y la utopía y cosas de estas, digo, está bien, nada más hay que reconocer la raigambre teológica de todas estas problematizaciones, ¿no? Y pues Marx había dicho que la crítica de la economía política y la crítica de la política empezaba como una crítica de la religión, ¿no? Ahora resulta que estamos recuperando la religión como para seguir siendo críticos. Entonces son cosas así un poco raras. Y en ese contexto, el tiempo mesiánico y todo esto es el tiempo de lo político, ¿no? Cuando el gran acontecimiento, o sea, cuando los seres humanos recuperan sus facultades políticas. Pero esto parece de arte de magia, francamente. Pues ¿cómo lo van a hacer? Yo no veo así que teniendo hegemonía la cultura mainstream de la industria cultural, de repente los seres humanos digan, ay, fui un loco, estuve en un error, viví enajenado, y entonces se lancen a la revolución. Yo francamente no veo esto, veo procesos tremendos de poder y dominación implícitos en la propia forma valor, ¿no? Hay que ver a los chilangos al menos, digo, yo creo que a todos los mexicanos, pero el Buen Fin, ¿no? El Black Friday Región 4,
hay que ver cómo están felices cargando sus pantallotas, ¿no? Y comprando como locos a crédito y a 6 meses sin intereses, y luego pues no pagan, no alcanza el ingreso como para pagar tantos abonos, porque todos lo sacan a meses sin intereses. Ajá. Y esto cómo se resuelve ya a final de cuentas, ¿no? Veo procesos de dominación muy fuertes, y lo vemos todos los días, un desinterés generalizado en la política. ¿A quién le importa la política? Lo que sí importa es aparentemente la economía, ¿no? Tener un empleo, ganar bien, ascender en la escala social, eso sí es importante. Bueno, ese es el espíritu burgués. Al burgués no le importa gobernar, decíamos al principio de la entrevista. Lo que le importa es hacer crecer su dinero. Lo mismo le interesa al que vende la fuerza de trabajo. Y veo muy integrado este proceso, y todos los proyectos que se han presentado con alternativos, pero con posibilidades de ser mayoría, son variantes del mismo sistema. Es el capital, pero con rostro humano, el capital no tan maldito, el capital que no sea perverso, que no explote, pues es así como que no espera, tu capital es explotación, ¿eh? Te va a hacer trabajar más de lo que te va a pagar. Y esto en un proceso social, porque finalmente las categorías de Marx, por cierto, son sociales, ¿no? Los ejemplos individuales son esos, son ejemplos. Pero cuando empiezan con las disquisiciones acerca de si tal trabajador está explotado o no, y tal otro trabajador de cuello blanco está explotado o no, pues son discusiones un poco absurdas. Es no comprender el nivel analítico en el que se está desenvolviendo el primer tomo del Capital de Marx, ¿no? Es un nivel como que todavía rudimentario. Y luego empieza a complejizar el problema, y entonces el plusvalor se te desvanece en el terreno nacional y empieza a funcionar como la gran lógica que articula incluso a los que ganan bien, porque tienen su fuerza de trabajo ultracalificada. Entonces el asunto es así como que sumamente rico y complejo, y me parece que la discusión sobre lo político y la política pues es la vieja discusión acerca de cuándo se dan las condiciones objetivas de la revolución, y nunca se dio, y cuando se dio resultó el totalitarismo. Entonces bueno, pues ya deberíamos de revisar nuestras certidumbres religiosas y morales y dogmáticas, ¿no? Para que en una nueva ilustración recuperemos el discurso de Marx, pero no solo el de Marx, y hay que criticarlo también. Tuvo pues, insuficiencias que dieron lugar luego a la teoría de la dependencia, ¿no? Que aquí critico, y que es una crítica que ha resistido las contrarréplicas que le han hecho algunos autores, ¿no? Pero sí armó algo de debate esto. En esta política del capital, en el mundo de las apariencias, se nos presenta como el Estado, ¿no? A partir de esas reflexiones que nos has venido dando, en tanto que no podemos pensar al Estado como un instrumento de la clase dominante, ¿cómo lo piensas tú? Igual que el capital. O sea, si vengo trabajando a Kant, Hegel y Marx, y bueno, también a Fichte y a Schelling, pero es que dicen que a los hegelianos se enamoran de Fichte y se quedan en Fichte, pero no es verdad. O sea, sigue el asunto y sigue Marx, y luego sigue después de Marx, pues, Nietzsche, Kierkegaard, etcétera, en la misma línea crítica. No quiero decir que son lo mismo, pero pues justamente, mira, en 1996 publiqué un libro que se llama Leviatán y Behemoth, Figuras de la idea del Estado, y ahí hay un capítulo que sintetiza a los distintos autores que venía trabajando en ese momento. Los recupero y trato de construir una idea propia del Estado, un concepto propio del Estado, ¿no? Y entonces no es un instrumento, obviamente no es un instrumento. No es un campo, no es un campo. Es una esfera, no es una esfera. ¿Es cierto? Siendo consecuentes con esta forma de hacer filosofía, el Estado, igual que el capital, igual que el dinero, pero leídos hegelianamente y kantianamente, tiene que ser una relación procesual. O sea, un proceso relacional. Y ahí está, en ese libro de 1996, o sea, ya tiene un buen rato, porque estuve trabajando estos textos desde hace mucho. Y entonces dije, aquí está, es Hegel, ¿no? Y entonces, ¿cómo concebir el Estado? Como un proceso, sí, como un proceso en el que todos los seres humanos estamos involucrados, ¿no? Como un proceso abstracto. Ajá.
que obviamente, como todo proceso abstracto, se tiene que manifestar en cosas. Y lo que vemos nosotros son cosas. El Estado se manifiesta en el aparato estatal. Pero el hecho del Estado es dos cosas: el proceso de cohesión, pero también el proceso de enajenación o alienación de este ser político en una instancia abstracta. Esa instancia abstracta es la que se manifiesta en el ejército, en la policía, en los tribunales, en los jueces, en las cárceles, en el gobierno propiamente, sí, pero esa es una manifestación de algo, de un proceso doble de cohesión y confrontación. Esto no lo vi en ningún derivacionista. Así que definan, ¿el Estado es un proceso relacional? Nada, en nadie. En nadie, ninguno de los derivacionistas, y de hecho no es como lo define Joachim Kirsch en este libro, ¿no? El Estado, incluso en Holloway, es una forma que adquieren las relaciones sociales, dice. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué no es relacional? ¿No? Esta es la pregunta. El Estado es una relación social. ¿Qué no es una relación social? El propio ser humano es una relación social, el lenguaje es una relación social. Eso no tiene chiste. El chiste es decir, sí es relación, pero una relación de poder y además procesual. ¿Y esto qué quiere decir? Que se invierte el poder. Esto quiere decir que el proletario tiene poder, claro, nada más que lo desperdicia. Lo desperdicia. ¿Qué quiere decir? Que él entabla relaciones de poder donde él es dominante. Todos hemos conocido a un obrero que es bastante déspota con los suyos, ¿no? Y es obrero, no por el ser obrero va a ser bueno. O el pauper, ¿no? Pauper por ser víctima va a ser bueno, pues no les des el poder a las víctimas porque de manera directa se pueden convertir en totalitarios, ¿no? Estas son preocupaciones reales que el liberalismo denunció acerca del socialismo y que hay que tomar en cuenta para hacer un nuevo movimiento intelectual general de una nueva ilustración, que es lo que nos está urgiendo, no volver a las religiones y a las utopías, por Dios, ¿no? Digo, yo diría. Entonces, pues yo más bien lo vería por ahí, por ese lado, ¿no? También en el libro pones como a discusión, ¿no? Esta cuestión de tomar el poder de Holloway. Sí. Y esta idea de, bueno, si tú utilizas el concepto de aparato estatal, ¿qué tanto puedes hablar de las acciones que pueden llevar a cabo? Y también lo pones a dialogar con este Hirsch, ¿no? ¿Cómo es que vas criticando esa idea de tomar el poder? Sí, es que fue muy impactante la publicación del libro de John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder. Además que estimo mucho a Holloway, es un buen crítico, ¿no? Un marxista consecuente con el método de Marx y además pues, ético y políticamente se involucra fuerte en los movimientos y todo esto. Entonces, en el tiempo en que estuve escribiendo este libro, realmente era más grande, ¿no? Mi parte era mucho más grande, pero lo depuré y lo trabajé, los detalles y cosas de estas, pero no quise en la reelaboración sacar esta reflexión sobre el libro de Holloway porque su planteamiento había tenido un gran impacto en el momento y parecía que él proponía una política correspondiente a la idea de emancipación o de liberación que está implícita en la crítica de la economía política, ¿no? Yo dije en algún momento que tenía la estatura del libro de Holloway de los textos del marxismo cálido, ¿no? De Bloch, de la Escuela de Frankfurt, etc. Porque realmente me pareció que la idea de tomar el poder, ¿no? La idea que criticaba Holloway de tomar el poder, o sea, la idea leninista de armar una revolución y tomar el poder y a partir del poder cambiar las cosas, estaba justificada. Era necesario que pensáramos más en términos de recuperar el Estado, pero no quiere decir meterse en las instituciones fetichistas del aparato estatal, ¿sí? Estoy diciendo que el Estado es un proceso relacional desde abajo, que está presente en la sociedad civil, digámoslo así, que es horizontal. Estoy diciendo evidentemente que para revertir la lógica del Estado hay que empezar en la vida cotidiana. Y no tanto como de moral, ¿no? Así como
vamos a empezar a hacer la revolución en la vida cotidiana, pues ahora lávate los trastes tú, ¿no? Y vamos a empezar a cambiar desde ahí, porque ahí se tejen otro tipo de relaciones de poder. No, de lo que significa la horizontalidad de la emancipación es que es un proceso racional y consciente. Y no se arregla dividiendo el trabajo, es como convertir a un 6 en un 9 volteándolo, ¿no? Que son normalmente las críticas estándar del poder, ¿no? Ahora yo voy a mandar, ¿no? Como los zapatistas. Ahora que González Casanova venga a la escuelita que comparta nuestra visión del mundo y cosas estas, pues son francamente, son una caricatura de la política emancipatoria, ¿no? Pero tienen cierta difusión, ¿no? Pero hay que criticarlas igualmente. Cualquier cosa que tenga que ver con los iluminados, con un iluminado que te venga a decir la verdad, y todo, hay que desconfiar. Esto es ser consecuente con todos estos autores europeos, por cierto, pero no por ello el punto de vista es eurocéntrico, obviamente, porque el pensamiento es universal o no es, ¿no? No se detiene el pensamiento en las fronteras nacionales, ¿no? Ay, aquí ya no vale, ¿no? No le importa, el pensamiento es muy penetrante, ¿no? Entonces, obviamente, alguna crítica de colonial diría, está muy bien, pero este tipo es eurocéntrico, ¿no? Estamos hablando de un idioma europeo, porque la civilización europea se generalizó, ¿no? De forma contradictoria y lo que sea. Y el chiste es pensar con ellos y contra ellos, ¿no? Pero no importando que haya nacido en un lugar o en otro, por favor, ¿no? Y lo digo a propósito porque de pronto hay una versión de la crítica donde estás muy restringido para no ser eurocéntrico, ¿no? Y ser pues, no sé, recuperar la economía de los pueblos indígenas, pero para empezar tienes que ver si realmente son pueblos originarios, ¿no? Porque la forma pueblo pues es una institución jurídica española, ¿no? Los vestidos también tradicionales pues resulta que son españoles, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no, estos autores son universales y por tanto sirven y no tiene nada de malo fundamentar en ellos el pensamiento crítico, ¿no? Lo importante es desarrollar la crítica en distintos ámbitos, que efectivamente, o sea, esto no quiere decir que Marx suscribiría esta crítica, ¿no? A lo mejor Marx diría, pues si tú dijiste breve fenomenología del capital, ya recaíste en Hegel, ¿no? Y yo ya lo superé. Claro que yo le diría a Marx, es que tú tenías 25 años, estabas muy joven, ¿no? Y ya eras doctor, pero pues era un doctorado medio así como escuela patito, la verdad, ¿no? Entonces, no pretendo eso, no pretendo que sea canonizada esta visión como el nuevo marxismo ni nada, no, seguramente no, porque es muy hegeliano mi texto, ¿no? Entonces ya ves que hay ciertos marxistas que pues no, dicen que Hegel es idealista y ellos siguen siendo muy materialistas y la verdad es que tienen una idea de materialismo muy errada. En este sentido, y ya también para ir cerrando, ¿cómo se puede retomar a Hegel, ¿no? ¿Por qué esta importancia, por ejemplo, en la sociología política, ¿no? ¿Y por qué en otros grandes clásicos? No sé, ahorita se me viene a la mente Durkheim. ¿Por qué Hegel? O inclusive esto que decías para pensar también la actualidad, ¿no? Para tratar de explicar la totalidad, en los términos que lo venías planteando. Yo en realidad lo que siempre he dicho es que hay que recuperar a todos los que se puedan, entre más, mejor. Me acuerdo cuando yo estudié la licenciatura que pues estaba muy ideologizada la formación, el estudio de la ciencia política y todo esto, y entonces había ciertos autores que eran burgueses y por tanto no se leían, ¿no? En cambio leías 15 veces el 18 Brumárias y Luis Bonaparte, ¿no? Entonces esto, igual que esto de hacer una universidad militante, una universidad que se comprometa con las causas del pueblo, esto ya está rebasado. En el debate caso Lombardo, efectivamente perdió Lombardo. La universidad no es escuela de cuadros. En la universidad hay muchas opciones, muchos horizontes de comprensión y lo que nos une es precisamente el amor al conocimiento, el amor al saber. Eso está padre. Y en consecuencia, yo digo, sí, Hegel, porque fascina la manera de pensar las instituciones, ¿no? Fascina la manera de pensar el desarrollo de la humanidad, esto del espíritu, ¿no? En sus grandes obras,
Entonces la fenomenología se teje, sí trata de epistemología, de filosofía obviamente, es una introducción al sistema, pero lo va desplegando con figuras que están elaboradas literariamente. Antígona, por ejemplo. La famosísima, lo hizo famoso Kojev, y luego los psicoanalistas, ¿no? La dialéctica amo y esclavo, que no es dialéctica amo y esclavo, es dialéctica señor-siervo. Y es que sí vale la diferencia, porque el siervo no es el esclavo. El esclavo le das chance, se te echa a correr o te mata. El siervo está convencido de que el señor debe mandar, ¿no? Y es la relación que se establece cuando ha habido una guerra y ha habido una resolución de la guerra. Alguien ganó, va a ser el señor, el otro va a trabajar, ¿cierto? Y el siervo desarrolla ciertos discursos que van a soliviantar su situación de siervo. Por ejemplo, el escepticismo, ¿no? Por ejemplo, la conciencia desdichada, o sea, figuras del espíritu tejidas literariamente, ¿no? Está ahí el Quijote, ¿no? Imagínate qué cultura tiene este tipo, como para enseñarnos una manera de pensar. Entonces, esa manera de pensar me parece que sigue siendo útil para desentrañar el presente, este momento del espíritu, digamos hoy, ¿no? En cambio, bueno, pues hay elementos de Marx que pues efectivamente ya no son válidos, ¿no? En cuanto a forma de pensamiento, Siempre pongo el ejemplo de que, a ver, ¿cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo? Por el tipo de trabajo socialmente necesario para producir los bienes que consume el trabajador. Sí, pero eso es una primera determinación. En realidad no ganas por lo que necesitas, ganas por lo que sabes hacer y estamos aquí también en las universidades, quiero decir, para calificar la fuerza de trabajo y luego venderla más cara en el mercado, ¿no? Y entonces resulta que la explotación pues no se puede determinar nada más por esa primera determinación que Marx usa en lo Capital, ¿no? Entonces una cosa es el valor de la fuerza de trabajo, otra el precio, otra el salario, y aquí hay factores geoestratégicos que determinan que se gane una cantidad u otra por el mismo tipo de trabajo y por la misma calificación de la fuerza de trabajo, nada más que pues aquí tenemos Estados Unidos, ahí está el ejemplo claro, de que por la misma calificación de fuerza de trabajo se gana 8 veces más, $1 aquí, $8 allá. Entonces, bueno, quiere decir que el sistema organizado geoestratégicamente, geopolíticamente, también es una determinación en lo que aparentemente es el mundo, el universo aséptico de las leyes de la economía, ¿no? Entonces, no, ahí está precisamente la política. Entonces, esta visión de totalidad y de proceso, pues es Durkheim pues ayuda mucho, Bourdieu también ayuda muchísimo, depende, ¿no? También. La verdad, esto de capital cultural, digo, si el capital nos costó tanto trabajo entenderlo como proceso y como sistema de poder y luego lo vuelves a cosificar diciendo es bagaje, porque eso es capital cultural, bagaje, a mí no me gusta mucho, pero respeto mucho a Bourdieu. El hábitus, pues está padre, ¿no? Pero es remitible al papel o al rol social que desarrolla Merton, y Merton es más entretenido, pero eso ya depende, ¿no? Hay gente que quiere mucho a Bourdieu y usa violencia simbólica, eso también me saca de onda, ¿no? Porque se pierde la diferencia entre la violencia que ataca el cuerpo y que hace morir, y la violencia que es una agresión o un insulto. Y parece que es una diferencia de grado. No, no es lo mismo insultar a alguien que madrearlo, ¿no? Entonces, pues sí, hay cosas que no me laten, ¿no? Y que me parece que de pronto hay cierto misticismo de estos autores, ¿no? También de Hegel, respecto de Hegel, yo he tratado de no caer en el fetichismo hegeliano, pero esta idea, por ejemplo, de Bourdieu dice, todo lo real es relacional. Pues sí, pero lo dijo en la década de los 70, ¿no? O 80, pues todo lo real es racional, dijo Hegel, y lo racional quiere decir que es relacional, ¿no?
Entonces hay ciertas cosas que a mí siempre me gusta remitir a los clásicos, ¿no? A Hobbes, a Rousseau, el propio Gilles, que así está de supermoda, y el significante de la falta, y el significante amo, y apantalla a mucha gente. Pues sí, pero espérate, es Hobbes, el lobo excluido, el que se permanece como lobo, ¿no? Y ocupa un lugar abstracto después de los pactos mutuos, o sea, ¿qué no leíste Leviatán? ¿O qué te la pasaste leyendo nada más a Lacan y a Jacques Alain Miller y ya? ¿O qué pasó a Derrida, los postestructuralistas? Pero pues esto es el contractualismo más clásico, ¿no? Cosas así. Por eso es que me remito siempre a los clásicos, incluso a los que no son como muy modernos, ¿no? Por ejemplo, a Althusius, a Marsilio de Padua, a de Occam, ¿no? A Guillermo de Occam. Entonces, a otros autores así como que menos conocidos, Althusius decía, ¿no? De pronto los muy actuales son muy propagandísticos, ¿no? Y más los que estudian determinadas disciplinas, que empiezas a manejar el lenguaje de tu disciplina y ya te sientes así como que bien incluido. Ya dices aculturación y ya eres antropólogo, ¿no? Ya dices violencia simbólica y eres sociólogo. La sociedad es una construcción, ¿no? El sociólogo típico, ¿no? La sociedad es una construcción. A ver, ¿pero cómo se construye? ¿No? ¿Quién carajos tiene los planos? ¿Quién los diseñó tan mal? ¿No? ¿Y quién es el maestro de obras? ¿Saben cómo se construye? No se construye así como que vamos a diseñar una sociedad y vamos a ponerle ladrillitos, no, mi madre. Bueno, perdón. Sí, no se permite. No se construye así. Se construye con violencia, se construye con guerras, con revoluciones. Así se construye. Y no es un proceso muy racional, ¿no? Así consciente, plenamente. No, espérate. No. Hay de todo. Y están las pasiones, y están las pulsiones, ¿no? Así que es una construcción, pues está de moda el constructivismo, pero pues no, la revolución no viene por una reingeniería mental o un rediseño acá, ¿cómo se llama? Ahí esta terapia tan de moda, reprogramación lingüística. Soy muy bueno y paso el examen, ¿no? La verdad no. Hay estructuras sociales, hay objetividad, hay coerción, y bueno, justamente la abstracción, el conjunto de abstracciones reales tienen poder coercitivo y hacen actuar y determinan qué van a ser los sujetos de carne y hueso. Entonces sí es una construcción, pero no es acá racional ni de diseño. Se construye con la guerra y no con violencia simbólica, ¿no? Sino con guerras reales de que muere la gente, de que es terrible. Pues estamos viviendo no violencia simbólica, ¿no? Digo, aparte, ¿no? Pero en fin, está bien, los actuales, ¿no? También estoy actualizado con esos autores, pero la verdad la fascinación que causa la densidad del pensamiento de Hegel es insuperable. Yo no he encontrado algún autor actual que lo supere, aunque hay autores que dicen que ya lo superaron, pero bueno. No veo por eso Hegel. Bueno, pues agradecerle al doctor Ábalos Tenorio por haber compartido nuestra reflexión sobre el libro, que se me hace muy relevante, y esta discusión, ¿no? De la política del capital. Uh-huh. Pero bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por la paciencia y todo la atención. Muchas gracias. Bueno, gracias, y esperamos que nos puedan ver en el siguiente episodio. Hasta luego. Grandes personajes en el mundo intelectual y académico de Europa. Por una parte, Norberto Bobbio lanza la pregunta, más o menos en 1975, ¿existe una teoría marxista del Estado? Claro, como resultado de la preocupación acerca de cómo se había configurado el universo de lo político en el universo soviético, ¿no? En el bloque del Este. Y entonces era muy claro que ahí había pasado algo, había un déficit en la democracia, en las libertades más elementales.
en los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, se supone que estaban en el poder, que había una dictadura del proletariado, pero los proletarios de carne y hueso y no del discurso, pues carecían de derechos sociales, incluso para formar sindicatos. Entonces, algo había pasado con la relación entre la teoría de Marx y la teoría política. Había como un déficit, y sobre todo en lo que tiene que ver con la democracia. Era evidente que los regímenes políticos que imperaban en el bloque del este eran todo menos democracias, aunque así se llamaran eufemísticamente. Entonces, o gobiernos populares, ¿no? En este caso también se incluía el caso de China. Entonces, la cuestión era discutir en el mundo de Europa Occidental y sus zonas de influencia, incluyendo América Latina, qué pasaba con la teoría política y, lo más importante, con la práctica política que provenía de la crítica del capitalismo. Era inevitable y era ineluctable que se instauraran regímenes autoritarios. ¿Por qué esa facilidad para que una revolución social con causas justas deviniera regímenes autocráticos? ¿Por qué se negaban las libertades más elementales? ¿Y por qué empiezan a ser regímenes de mentira, ¿no? Regímenes basados en la mentira. Y evidentemente pues empieza toda una actividad frenética en el mundo intelectual crítico de Europa Occidental, y un poco otras ideas igualitarias, quizá hay otras tradiciones y otras raíces comunitarias, ¿verdad? Pero no las basadas en la crítica de la economía política, ¿no? Entonces, pues estos eran los interrogantes. Me mandaba sus textos, yo los leía, empezamos a discutir, pero bajo una forma realmente así muy abierta, muy honesta, muy tolerante además, no era una cuestión dogmática de ver quién tenía más fe. Yo había detectado algunos elementos disfuncionales en la teoría que derivaba la política y el Estado de las premisas de la crítica de la economía política de Marx, pero indudablemente frente a la visión que tradicionalmente se había hecho del Estado y de la política en el marxismo, pues sí era una bocanada de aire fresco el debate que en los 70, bueno, a partir de los 70 y en los 80, desarrollaron distintos autores, no solo en Alemania, que los alemanes eran muy teóricos, muy lógicos, sino también en Francia, en Italia y en Inglaterra. Entonces la idea básica era que sí era posible desarrollar una teoría política del marxismo, incluyendo una teoría del Estado, que no fuera reduccionista a lo económico, primer elemento. Y en consecuencia, pues había que reconceptualizar el estatuto de la crítica de la economía política. Se preguntaron, ¿esa economía, ese discurso de Marx, que se llama el capital, crítica de la economía política, trata realmente de economía o es multidisciplinario? ¿O trata también de cultura? ¿O trata también de política? ¿O es de antropología? Esto por una parte. Por otra parte, si jugó un papel en el joven Marx la idea del Estado, ¿cuál era? Y en esa medida, siguiendo la lógica del desarrollo de la obra de Marx, ¿qué sería del Estado? Siguiendo la coherencia de la teoría del Estado en el joven Marx, que sí había textos donde más o menos, siguiendo la estela de Europa Occidental, también en América Latina, un poco menos en los Estados Unidos, porque ahí finalmente no fructificó nunca la idea del socialismo realmente como una idea que encarnara en amplios grupos de la población, ¿no? Fue un fenómeno siempre marginal. Entonces, en este contexto, decía, Norberto Bobbio dice, ¿existe una teoría marxista del Estado? Pues no existe una teoría marxista del Estado. Y debido a ese hueco teórico es que no se puede desarrollar una teoría política de la democracia
basada en la crítica del capitalismo que hizo Marx. Esto fue alrededor de 1975. En 1977 en Italia hubo un congreso muy famoso porque llegó Louis Althusser, así como una de las grandes figuras del marxismo setentero, también en América Latina, influyó muchísimo Althusser a través de los científicos sociales que se iban a estudiar con él allá y traían al nuevo Marx a través de la mano de Althusser. Entonces, Althusser en ese congreso que se propone discutir el Estado, lanza más o menos la misma cuestión, nada más que como afirmación. No hay una teoría política del marxismo, y en consecuencia pues hay que hacerlo. Por supuesto ya el colectivo Socialismo o Barbarie ya estaba haciendo una crítica al propio Marx, tratando de hallar ahí las razones por las cuales se habían desarrollado en su nombre formas políticas autoritarias. Entonces, ¿cómo era posible que un pensamiento que desmontaba críticamente la alienación, el fetichismo, la cosificación, el antihumanismo del capital, cómo era posible que las ideas de ese autor fueran utilizadas como legitimación de regímenes autoritarios que negaban precisamente las libertades, la libertad individual, sobre todo la libertad individual, pero también los derechos sociales? Y en este contexto una serie de autores que no se Gracias por haber aceptado la invitación. Gerardo, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo surgió pues, la idea de escribir este libro con Gibbs? Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por trasladarse hasta las instalaciones de la UAM Xochimilco y por aguantar de pronto el ruido que se cuela en medio. No estamos en un estudio, sino en un cubículo, entonces realmente les agradezco mucho el interés. Este es un libro que nace como resultado de un diálogo verdaderamente comunicativo con uno de los representantes más destacados y finos de lo que se conoció como la nueva izquierda en Europa en general y en Alemania en particular. La nueva izquierda ya había asumido los resultados del estalinismo, y entonces abrió las veredas para distintas investigaciones en distintos campos del acontecer social y político del mundo. Entonces Joachim particularmente es cercano a la Escuela de Frankfurt, sin ser oficialmente un miembro de la Escuela de Frankfurt, digamos canonizado, ¿no? Pero fue profesor de la Universidad de Frankfurt, del MENO, durante toda su vida, ¿no? Él es economista de formación y después hizo el doctorado en ciencias políticas, ¿no? Bueno, en todo caso, tiene una inquietud interdisciplinaria que le lleva a tomar parte del debate que se desarrolló en Europa a partir de dos ideas provocadoras habían salido todavía de la reivindicación del pensamiento de Marx, que todavía no eran no marxistas ni antimarxistas, sino que seguían reivindicándose como marxistas. Dijeron, pues bien, no hay una teoría marxista del Estado, no hay una teoría política de la democracia basada en la crítica de la economía política, vamos a hacerla. Y entonces en Alemania se desarrolló un debate interesante que se le llamó el debate acerca de la lógica del capital. ¿Por qué? Porque se trataba de derivar de la crítica de la economía política, pero sobre todo de la lógica que articula la crítica de la economía política,
política como una especie de prótesis regenerativa, una especie de teoría política basada en la crítica de la economía política. Entonces, pues varios miembros de la nueva izquierda tomaron el reto de hacer una teoría política marxista, y uno de ellos fue precisamente Joachim Hirsch, ¿no? Yo lo conocí porque vino a México a dar unas conferencias, a participar en un seminario, invitado por John Holloway. John Holloway me lo presentó y efectivamente empezamos a tener una serie de conversaciones muy interesantes, cuestionamientos básicamente, acerca de algunos de sus libros. En ese tiempo estoy hablando de principios de los años 90, ¿no? Bueno, básicamente en el hito que significa 1989, pues evidentemente era curioso ver cómo el marxismo iba a afrontar ese acontecimiento histórico de la caída del muro de Berlín y lo que seguía, ¿no? En ese contexto, pues había muchos temas que discutir. Cómo seguir siendo marxista en esas condiciones, cómo reivindicar teóricamente una cierta política que se había prácticamente precipitado en el totalitarismo, cómo no ligar el marxismo con el autoritarismo, qué política hacer, y más en nuestros países, que no hay una verdadera tradición socialista que venga del pensamiento de Marx. O sea, quizá hay